Uno, la epidemia de sarampión y de tosferina sigue en aumento en nuestro país, principalmente en la frontera norte. ¿Cuál es el llamado que le van a hacer al secretario, pues, para que se trate este tema como debe ser un problema de salud pública? Sí, es un problema de salud pública, un llamado a la Secretaría de Salud de que no hay que minimizar, que cuidemos los impactos de la población en esta materia tan delicada y no permitamos que se incrementen los casos detectados de sarampión. Hasta este momento creo que se ha contenido, pero no descuidemos la estrategia de atenderla. Hay 45 niños, bebés muertos. Dice que no están vacunados y los que se están contagiando tampoco, sí. Pero hay que recordar que en el sexenio pasado se descuidó la cobertura nacional de vacunación. Sí. ¿Qué van a hacer ahorita? Vamos a intensificar esta vacuna universal para que no se quede ningún niño sin vacunar. Y diría atender de inmediato los efectos de esta epidemia. Todavía no tiene ese carácter, pero este tipo de casos que están resultando con motivo de sarampión. Sí, pues altamente contagioso. Sí, hay que tener mucho cuidado y extremar precauciones. El otro tema, diputado. Neta que el gobierno se pasa de lanza con este tema tan delicado y que pues parece ser que no es importante porque ya escucharon ustedes el circo grotesco de las mañaneras, no se presta para que le pregunten a la palurda. Ya escucharon ustedes, le preguntaron al delincuente Monreal y fíjense cómo dice la reportera, se descuidó el sistema de vacunación el sexenio pasado y no tiene de otra que decir, que afirmarlo el delincuente Monreal porque así es. O sea, de verdad, el sexenio del PG fue nefasto en el tema de salud. Esta publicación es de la revista de Ciencia UNAM y habla del brote de tosferina en México. Estamos hablando de dos enfermedades distintas, ¿no? Tosferina y sarampión. Ambas que son perfectamente prevenibles. O sea, hay vacuna para las dos, para cualquiera de ellas. Y fíjense lo que dice sobre la tosferina, que es la que ha provocado la muerte de 45 niños hasta el momento. A finales de febrero de 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso desde febrero sobre el aumento de casos de tosferina en nuestro país, el cual llegó a 288 casos confirmados hasta la semana 9, siendo que en 2024, en este mismo periodo, solo se notificaron 19 casos confirmados en todo México. Desde 2024 empezó a notarse este brote de tosferina en México y en otros países de América como Brasil, Perú, Colombia y Estados Unidos, por lo que en junio de ese año, desde el año pasado avisaron, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica con la que sugería a los países de la región de las Américas reforzar la vigilancia y aumentar la vacunación. En México se hizo lo contrario. La tosferina es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo. La causante es la bacteria Bordetella pertussis, un bacilo gram negativo que se transmite principalmente a través de las gotitas que salen de nuestra boca cuando estornudamos, tosemos o hablamos. Una persona se contagia con esta bacteria cuando está en contacto con otra que ha desarrollado la enfermedad. Alrededor de los 10 días de haber tenido este contacto se empieza a presentar la sintomatología, la cual puede confundirse en sus inicios con un resfriado común. Esto porque la tosferina tiene 3 fases. En la primera es una fase catarral, es muy poco distinguible de una gripa. No es fácil pensar en este periodo que estemos viendo tosferina. No es el primer diagnóstico en el que piensa un médico cuando ve a un paciente con una infección respiratoria aguda, explica el doctor Carlos Alberto Pantoja Meléndez del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Después se presenta una fase paroxística que va desde las 2 a las 8 semanas en las que se presentan graves episodios de tos intensa. La manera en cómo un paciente transite por estas fases depende del diagnóstico oportuno y el inicio de un tratamiento médico. Y por último está la fase de convalecencia.
Hace mucho tiempo le llamaban la enfermedad de los 100 días, pero en realidad con lo que se asocia es con esta fase paroxística de tos intensa. Los pacientes con la tos expulsan todo el aire y jalan el aire de una manera impetuosa y al final se escucha un estridor. Esta enfermedad es más común entre los niños y cuando son muy pequeños, menores de 2 meses, los ataques de tos pueden agotarlos y terminar requiriendo apoyo ventilatorio, sobre todo porque aún tienen un sistema respiratorio e inmunológico que no ha desarrollado todas las condiciones y resistencia que tiene un adulto. Y ponen aquí un pequeño flyer, ¿no?, del esquema de cómo funciona la enfermedad. Y aquí está lo interesante, esquema de vacunación. La tosferina es prevenible a través de la vacunación. Según la Asociación Mexicana de Vacunología, la recomendación es aplicar 3 dosis de la vacuna pentavalente o hexavalente en el primer año de vida a los 2, 4 y 6 meses. También se debe dar una dosis de refuerzo a los 18 meses administrada en la vacuna combinada pentavalente y otra dosis a los 6 años. Además, se sugiere vacunar a las embarazadas después de la semana 27 del embarazo. Existen enfermedades que a pesar de contar con una vacuna presentan brotes como el que estamos viendo con la tosferina en estos momentos en México. ¿Qué es un brote? 2 casos o más asociados epidemiológicamente en tiempo, lugar y persona. Un caso de un padecimiento del que no tengamos antecedente previo en el lugar. El doctor Pantoja Meléndez explica que no existe una vacuna que sea 100% efectiva. Sin embargo, cuando nos inmunizamos generamos como grupo una inmunidad de barrera, de manera que aunque haya un porcentaje bajo de personas que no reciben la vacuna, el resto estamos protegidos por esta barrera. Sin embargo, cuando el número de personas que no han sido vacunadas va creciendo, se va rompiendo la inmunidad de barrera hasta que se juntan el número suficiente de no inmunizados para que haya un evento como el que muy probablemente estemos viendo, puntualiza el especialista en epidemiología. También se ha relacionado la aparición de estos brotes de tosferina con que durante la pandemia que vivimos por COVID-19 se dejó de vacunar a los niños y al estar encerrados dejaron de mantener contacto con otros niños y con los lugares en donde generalmente transitan, escuelas, parques, plazas, lo cual generó que lo que los pediatras llaman deuda inmunológica, es decir, su sistema inmunológico no les permitió madurar correctamente aún siendo inmunizados. Aquí viene la forma de vacunación, ¿no? La tabla de vacunación. ¿Y qué es lo importante? Pues hay que detener los brotes. El doctor Pantoja destaca que estos brotes probablemente han surgido por 3 causas: que hay una modificación en el huésped, una modificación en el medio ambiente y la otra es que sea el mismo agente pero con alguna modificación. Como especialista en epidemiología que ha trabajado en la aparición de brotes de otras enfermedades en México, explica que los brotes no aparecen al mismo tiempo en lugares distintos. La lógica de la atención operativa de campos de los brotes es evitar que se vuelvan epidemias, pero la idea es ir cortando las cadenas de transmisión para que no se vaya extendiendo. Por ejemplo, un bebé de 1 mes, quien lo pudo haber contagiado son sus familiares y es muy posible que ellos simplemente no estén sintomáticos. Sin embargo, fueron parte de una cadena activa de contagio. Parte del trabajo que hace uno en campo es el control de aquellas personas que generan este riesgo. Concluye que aunque hay un aumento de casos esperado, aún no se le puede considerar una emergencia, pero sí merece la atención de las autoridades de salud, sobre todo porque muchos de los afectados en estos momentos son menores de edad, quienes, dijo, tienden a evolucionar mal muy rápido. Esta publicación es de antes de que se supiera, esto es del 28 de marzo, miren, antes de que se supiera que ya hay hasta este momento 45 niños muertos. ¿Qué va a hacer el gobierno? Tienen que detener esto. Aquí está la consecuencia de darle en la madre al sistema de salud y sobre todo al sistema de vacunación. Se lo cargaron. Aquí están las consecuencias, con este y con el sarampión.